Entonces, ¿cómo vamos pues? Bienvenidos todos a este nuevo video. No fue uno, ni fueron dos, fueron Nos tres. contaba Diomedes Díaz y no lo sabíamos. Hoy tendremos conspiración y terror basado en el hecho real más importante de la historia naviera en todo el mundo, la que ha generado más especulaciones de su naufragio y de la cual solo se conoce que un supuesto iceberg fue lo que provocó su incidente. Iniciemos el mes de octubre con una historia real de terror, la cual marca un antes y un después, no solo para las personas que vivieron dicho acontecimiento, sino para usted que está viendo este video y aún no conocía que el Titanic tenía dos gemelos. ¿Empezamos o qué? Sigamos indagando juntos. Recuerda que este es tu espacio creativo 2.0, modo difusión acrílica. Antes de continuar con la información de esta historia, te invito a que veas la historia del banquero JP Morgan, que ya hemos publicado previamente y contiene información vital para comprender de manera general los hechos que a continuación vamos a compartir. El proyecto de la White Star Line, empresa naviera dueños de RMS Titanic, el barco declarado como insumergible, la cual a su vez hacía parte de la IMM, trust naviero más grande creado por el banquero JP Morgan, con fines de monopolizar el comercio marítimo y al mismo tiempo lograr mayor efectividad del mercadeo en rutas de sus ferrocarriles y mucho más importante, la creación de la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos, siendo este último el motivo más relevante de los sucesos que presentaremos. Sin embargo, hemos logrado obtener datos de diferentes fuentes de lo que realmente pudo haber sucedido la fatídica noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912 y los motivos por los cuales el Titanic fue un suceso provocado. Es importante conocer que el Titanic es el segundo de 3 barcos iguales que fueron fabricados por la compañía White Star Line y financiado por su real propietario JP Morgan. Se presentan como la revolución del transporte marítimo, los cuales destacarían por su capacidad de transporte, más no por su velocidad. Fueron asignados los nombres en su respectivo orden de construcción, siendo Olympic, Titanic y Gigantic, haciendo relevancia a la mitología griega. Sin embargo, debido al posterior naufragio del Titanic, Gigantic pasaría a llamarse Britannic y no tendría el mismo fin de los otros dos barcos. Cumpliría funciones hospitalarias y funciones durante la Primera Guerra Mundial, al igual que el Olympic con el transporte de tropas. El Olympic, al ser el primero en fabricarse y en realizar labores desde el 20 de octubre de 1910, fue el barco más grande del mundo en ese momento, y para su botaje fue pintado con un color gris con el fin de que las fotos de este fueran mucho más llamativas, por decirlo de alguna manera. Luego se pintaría del color negro, como lo conocemos todos. Este barco sufre un accidente el 20 de septiembre de 1911 y es llevado al mismo lugar donde se encuentra el Titanic, el puerto de Belfast, con el fin de ser reparado. Este retrasa la entrega del Titanic algunos días y muchos especulan que estos barcos fueron intercambiados entre sí con el fin de hacer la entrega del Titanic a tiempo, lo cual es realmente falso, puesto que los barcos no eran exactamente iguales, tenían diferencias de camarotes, distribución de locaciones, diferencias externas en las cubiertas B y otras que podrías ver al detalle en las imágenes. Tampoco podrían haberse realizado cambios en tan solo un fin de semana, y menos cuando lo que había en cada barco estaba marcado con sus respectivos códigos, 400 para el Olympic y 401 para el Titanic. Viola Yusuf afirma que los 3 barcos tenían sus diferencias entre sí, ya que fue camarera que trabajó a bordo de los transatlánticos Olympic y Titanic y colaboró como enfermera en el buque hospital HMHS Britannic, desmintiendo de esta manera algunas especulaciones que hacen respecto a este cambio a través de la historia. Para el 2 de abril de 1912, Titanic pasa las pruebas previas a su viaje inaugural, el cual iniciaría el 10 del mismo mes, y aquí empiezan una serie de datos importantes que debemos mencionar. Hace muy poco, realmente, el 3 de octubre del 2013, salió a la luz un certificado original del seguro que cubría la pérdida total del Titanic por $5 millones. En este momento, se encuentra que el transatlántico fue asegurado solo 2 semanas antes de su hundimiento, lo que ha despertado la curiosidad e indignación de muchos. La compañía asegura que se realiza de esta manera con el fin de poder realizar las pruebas de navegación que ya mencionamos. El documento resalta que esta póliza está sujeta a la pérdida total o a la pérdida constructiva del buque, lo que lleva a pensar, si era constructiva también, ¿por qué solo se hizo unos días antes del viaje? Algunos dicen también que el seguro ya existía por un valor menor y que fue modificado. Ya para el día del viaje, todo estaba preparado. Sin embargo, dato curioso es que el señor dueño de la embarcación, JP Morgan, no realiza el viaje argumentando que estaba enfermo. De ser así, ¿por qué ordena que bajen todas las pertenencias del barco cuando era mucho más económico enviarlas en este mismo hacia su ciudad de residencia? ¿Por qué, al igual que él, su amigo Milton Hershey casualmente también decide no realizar el viaje? Si estaba tan enfermo, ¿por qué horas después se le ve caminando por las calles sin ningún inconveniente? ¿Por qué perderse de estar en un lugar donde solo ricos y poderosos de la época también tendrían la posibilidad de encontrarse y plantear nuevos negocios? ¿Fue casualidad que las 3 personas que se oponían a la creación de la Reserva Federal que él pretendía iniciar fallecieran en este trágico accidente? Fue muy conveniente el accidente en este orden de ideas. Se deshacen de la contraparte de la creación del único frente que le faltaba a JP Morgan para su monopolio y aún más importante, sin grandes pérdidas de dinero, ya que el barco fue asegurado tan solo unos días antes en su totalidad y también pudieron hacer efectivo muy rápidamente, solamente un mes después del hundimiento del barco. ¿Casualidad acaso?
Otros datos adjudican que los botes que habían en el Titanic eran muy pocos para su capacidad total. Sin embargo, para esta época se exigían unas mínimas cantidades dentro de las cuales el majestuoso barco se encontraba, y al declarar que era insumergible, teniendo como referencia su hermano el RMS Olympic, no fue mayor inconveniente navegar con esa cantidad de botes, o al menos eso pensaban. Seguimos con datos curiosos de este viaje. Se dice que pudieron ocurrir varias situaciones. El fuego que estaba generándose en los sótanos de carbón era demasiado, lo cual podría debilitar la estructura del barco. ¿Recuerdan esta foto momentos previos del viaje? Esto podría haber generado una explosión en dicho lugar y haber generado el hundimiento del mismo, o más casual aún, que el iceberg golpeara justamente donde estaba presentando esta falla. Ahora bien, existe otra teoría la cual no es muy convincente, pero muy importante mencionar. A bordo del barco viajaba el escritor Vaginald Buret, el cual tenía 25 años de edad en ese momento. Cuenta en muchos de sus libros que estando allí toma la decisión de saltar del barco durante el naufragio junto a un amigo que conocería en el barco, llevando consigo solamente $25 y su pasaporte en un pequeño bolso que colgó alrededor de su cuello. Lo curioso de esta historia es que asegura que en el área no avistó ningún iceberg y que el ruido que percibió durante el accidente fue una explosión. Este hombre fue rescatado por uno de los botes salvavidas gracias a que una mujer que iba en uno de ellos aseguró ser la madre del joven con el fin de no dejarlo allí. Lastimosamente, el nombre de este escritor y de su amigo no aparecen en la lista de las personas que abordaron el Titanic, por ello no hay cómo respaldar esta versión. Lo que sí es cierto es que dicha explosión sí pudo haber sido generada, lo cual sería la causa real del hundimiento. El capitán retrasa el viaje 30 minutos tomando una de las dos rutas existentes durante esa época para navegar estas aguas. Toma la más segura, por supuesto, extendiéndose un poco más de la ruta normal con el fin de no pasar cerca a la zona de los icebergs. Un capitán tan experimentado no podía darse el lujo de colisionar a altas horas de la noche en un viaje tan importante, y mucho menos bajar la marcha total del barco en estas áreas. Esto traería problemas de movimiento para la nave. Durante el accidente el barco iba a toda velocidad, pero recuerda que era un barco de transporte, más no veloz. ¿Por qué el capitán experimentado durante la noche decide navegar rápidamente? ¿Por qué el vigía no contaba con binoculares? Se dice que el barco sí tenía binoculares, solo que la persona encargada de ellos había sido transferido momentos antes de partir el barco y llevó consigo la llave donde estaban estos artefactos. ¿Otra casualidad? Otro dato que resaltan es que las bengalas que se encontraban en el Titanic eran de color blanco, lo cual indica celebración, mas no contaba con las bengalas de color rojo que indican señal de auxilio. Y siguen las casualidades. Existía también una supuesta premonición de lo que iba a suceder en un libro publicado 14 años previos al naufragio. Dicho libro era una historia de un barco con similitudes muy precisas de tamaño, propósito, ruta, lugar de naufragio, fecha, escasez de botes salvavidas, entre otras más. De hecho, al autor de este libro le atribuyeron capacidades de evidencia por algunas personas, las cuales desmintió argumentando que solo fue una historia creada desde la ficción, aunque el libro llevara por nombre El naufragio del Titán. Te voy a dejar en la descripción dos enlaces a videos que me parecieron súper específicos en el momento de la investigación y que cuentan con datos muy relevantes de planos de los barcos y de datos específicos del libro mencionado que te pueden interesar. Lo cierto de esta historia es que aún podríamos seguir indagando y nos encontraríamos con más casualidades y hechos que podrían demostrar que estos acontecimientos no fueron un simple accidente. Lo cierto es que un año después del naufragio se crea la Reserva Federal que tanto anhelaba J.P. Morgan, pero ni este viviría para verla, debido a que se crea días posteriores a su muerte, y no queda en manos de los banqueros como pretendía Morgan, sino del gobierno. Si analizas posteriores sucesos y la situación económica actual, crees que el señor Morgan tenía razón al no dejar que los políticos tuviesen el control sobre el dinero, lo cual se ve reflejado en los manejos y la inflación desmedida que vivimos hoy en día. Inflación que se evidencia aún más desde 1971, cuando el presidente Nixon desvincula el patrón oro del dólar. Vamos a continuar indagando en la historia y conociendo uno a uno los sucesos que condicionan nuestro accionar diario y cómo las acciones de unos pocos han influido en la manera de pensar de muchos, haciéndonos cada vez más ignorantes de lo que puede estar pasando en realidad. Estos datos son pocos para lo que podríamos hablar sobre este hecho histórico y lo que podríamos aprender de él. Sin embargo, si te gustó el video y el trabajo que hacemos, déjanos en los comentarios tu opinión, qué te llamó más la atención. Cuéntame si buscas algo adicional sobre este suceso que no mencionemos aquí. Y la invitación a que indagues mucho más sobre los sucesos de este hecho y cómo influye hoy en día. No te vayas sin indicar si te gustó el video y en los comentarios hacerme saber a quién te gustaría ver en difusión acrílica. Y no te pierdas el próximo video, el cual seguirá enlazando la historia, incentivando en tus pensamientos un accionar diferente. Síguenos en nuestras redes para que sigamos creciendo juntos. En la descripción encontrarás toda la información. Recuerda, el principio real de la creación inicia desde la acción.